Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar sobre la crisis agraria que vivimos en el Perú. Bueno, es una crisis que se está viviendo en varios lugares, pero aquí con unas particularidades. Debido al alza de precios y a la escasez de fertilizantes, entre otros factores, hay un escenario muy complicado en el que en un corto tiempo podría haber desabastecimiento de algunos productos importantes de la canasta alimentaria familiar. Esto se ve agravado además, en opinión de analistas, de especialistas, por una equivocada orientación en el manejo de esta crisis por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, y en particular la gestión del ministro Oscar Sea, que es también actual congresista de Perú Libre, ¿no? Peor aún, hoy día 5 de mayo, justo cuando estamos grabando esta entrevista, sale publicada mañana, pero grabada 5 de mayo, cuando grabamos esta entrevista, el diario La República publica la nota Destituciones y renuncias en el Midagri por compra de fertilizantes, ¿no? Donde queda expuesta un conjunto de irregularidades bien notorias que configurarían un caso de corrupción hasta en este tema, ¿no? Ese es complejo. Bueno, para hablar sobre esta crisis y las salidas, la crisis en el agro, los riesgos de un desabastecimiento, la actuación del Midagri y en especial las propuestas para enfrentar esta grave situación en el sector agrario peruano, vamos a conversar con una voz autorizada en el tema, ¿no? Nos acompaña el sociólogo Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Bienvenido, Fernando. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Quisiera una brevísima introducción. En el Perú, digamos, existen más de 2 millones de unidades agropecuarias, de predios, ¿no? Y el 90 y tantos por ciento son predios pequeños, es pequeña agricultura, hoy día se llama agricultura familiar, y de Ujú. dónde viene más de la mitad de la producción de los alimentos, ¿no? Entonces hoy día hablamos de crisis, pero es una crisis que se monta sobre una estructura en la que la política estatal desde hace por lo menos 3 décadas ha estado apoyando sobre todo a lo que es la agricultura de exportación y dentro de ella principalmente a la gran agricultura de exportación, y ha dejado muy marginada a toda esta inmensa cantidad de productores que son los que garantizan nuestra seguridad alimentaria. Bueno, entonces sobre eso se monta este problema al cual tú has hecho mención. Muchas gracias por esta precisión, Fernando. Sí, es muy importante tener en cuenta que esto se trata de un problema estructural desatendido y por eso surgió pues la propuesta de la segunda reforma agraria, que ya vamos a conversar de eso, porque no la vemos, ¿no? Bueno, el primer tema. ¿Es posible que en el corto plazo enfrentemos problemas de desabastecimiento de algunos productos, sobre todo de los que se consumen aquí todos los días en las familias? Claro, y hay que ver los problemas de la oferta y los problemas de la demanda, ¿no? En términos de la oferta, del abastecimiento, ¿no? Bueno, nosotros estamos viviendo ahora de cosechas pasadas. El problema se va a suscitar a partir de ahora es las nuevas siembras y van a tener el problema de poco acceso a fertilizantes. Y buena parte de la agricultura comercial, que es la que produce los alimentos, utiliza insumos químicos que son importados, ¿no? Como sabemos, alrededor de, pues, toda la urea es importada y el 70% de la provisión de urea la trae Rusia, se traía de Rusia, que ahora ha cortado las exportaciones. Entonces tenemos un grave problema abastecimiento de urea, que es el principal fertilizante que se utiliza acá, y de precios además de existencias, ¿no? Entonces, eso repercute, por supuesto, en los rendimientos. Entonces, las campañas que nos viene va a ser una campaña con poco uso de urea y hay que esperar ahí pocos rendimientos y por lo tanto menos producción y por lo tanto abastecimiento a partir de la producción nacional. Y el mercado internacional tampoco está fácil. Como sabemos también, desde a mediados del año pasado, los precios de los productos en el mercado mundial, productos alimenticios, también han subido.
y particularmente productos que nosotros, de los cuales somos dependientes, ¿no? El trigo, somos más del 90% del trigo consumido en el Perú, es Ujú, importado, 3/4 partes del maíz amarillo duro que abastece a la industria avícola, que a su vez ujú. es fuente es la principal fuente de proteínas animales del peruano, ¿no? Oleaginosas, o sea, varios de los productos que nosotros importamos están los precios por las nubes, y como hay esta conflagración en Europa de dos países importantísimos para la agricultura, para la exportación, que son Rusia y Ucrania, en realidad no sabemos cuándo va a acabar esto y si los precios van a seguir subiendo. Por lo tanto, va a haber desabastecimiento. Cuán intenso sea esto, pues habrá que ir a hacer un seguimiento, pero sí va a haber desabastecimiento, y eso por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda, la recuperación de los ingresos de aquellos que perdieron empleo o que vieron reducidos sus ingresos todavía no se han recuperado totalmente, además en un contexto de inflación. O sea que hay un problema de oferta y problemas de demanda. Entonces la situación es realmente bastante grave, pero ¿sabes lo que es extraordinariamente sorprendente? Es como que el Estado no se da cuenta. O sea, no aprecia la gravedad de la situación, no está tomando las medidas que sean proporcionales al desafío que nos estamos enfrentando, ¿no? Y a pesar de que el huancayazo que se produjo a finales de marzo y se extendió además, y después vino el paro agrario en Cusco, en Puno, dio la primera señal de lo que es no una mirada, no una atención del gobierno. Bueno, ahí ya es como los problemas políticos que hay, porque es como que hemos entrado a una especie de etapa de desgobierno, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, un poquito para profundizar lo que nos dices, del lado de la oferta, ¿no? Que señalas, ya había, o sea, ya desde hace rato, antes de la guerra, ya estaba, por lo menos medio año, el alza de precios, ¿no? Y que se originó en la crisis de los contenedores, precisamente. Entonces, una crisis fuerte de los contenedores y que generó cierto desabastecimiento por la demora. Ahora, a eso se suma la guerra, ¿no? A eso se suma la guerra, una nueva alza, ¿no? Y, o sea, es como una cadena de desabastecimiento, ¿no? Una cadena de desabastecimiento y a eso se suma lo que ha señalado al final, que no hay una gestión adecuada. Vamos a entrar al tema de la gestión, pero vamos a precisar, por ejemplo, el aceite de girasol, que es la mayoría, desde que ya no consumimos en el Perú ni palma aceitera, ni aceites compuestos, porque es dañino para la salud, ha proliferado el aceite de girasol. Entiendo yo que el girasol y las plantas de aceite de girasol, la mayor parte están en Ucrania y que han sido bombardeadas. Entonces, si acabara la guerra, ojalá mañana, todavía remontar las fábricas, ¿cuánto demoraría, no? Ese es en el caso del aceite de girasol, o sea, habría que ver algo alternativo, yo te pregunto eso, pero dejamos ahí. En el caso de los granos, tú has tocado 65% bueno, el 65% del girasol se produce en Ucrania, según los datos que tengo aquí, pero en el caso del trigo, Rusia más Ucrania son el 40% del producto del mercado de la demanda mundial, ¿no? Entonces, y nosotros, como bien has dicho, más del 90% de trigo lo importamos, o sea, pan, harina, para Fideos. fideos, los fideos que también es una manera de alimentarse de manera económica para muchas familias, ¿no? Junto con el pollo. De repente no es lo más recomendable, pero es, ¿no? Entonces, ha señalado. Después el maíz amarillo duro, que con las hojas se mezclan para hacer este producto balanceado para el pollo, que es la principal fuente de proteína, como decías. Y también está el tema de la leche. Entonces, leche, aceite, pan, fideos y pollo. ¿Qué Es productos explosivo, alternativos? Explosivo. es Ah, explosivo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué alternativas tendrían las personas que se encargan de los cuidados en las casas? Bueno, ahí va a tener que haber digamos, muchas cosas depende del Estado.
¿no es cierto? Actualmente, para afrontar el problema de las cantidades, bueno, las cantidades son lo que son y acudir al mercado internacional, también hay que peleárselas. Hay que recordar el papel que cumplió, por ejemplo, la Cancillería con la cuestión de las vacunas, que al inicio había una competencia tremenda entre los diferentes países y hubo que movilizar toda la Cancillería que cumplió un papel muy importante. Hoy estamos en una situación en la cual hay que movilizar igualmente esos recursos, porque hay que comenzar a cosechar, por así decirlo, aquello que importamos de otras fuentes. Y en la situación en que estamos nosotros están otros países también, mucho más dependientes de las importaciones de Ucrania y de Rusia, son varios países de asiáticos y del Oriente Medio que están en este momento buscando alternativas, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar en un mundo muy complicado para digamos, conseguir aquellos productos que importamos. Y sobre la producción interna, bueno, es lo que pasa, hay cosas que no se pueden hacer porque se han ido acumulando problemas. Un reciente estudio, digamos, un estudio del año 2018, me parece, realizado con información, en fin, oficial, que es la única que existe para niveles de información agregada, llegó a la conclusión que en el caso del Perú, el desperdicio de alimentos alcanzaba más o menos el 50% de la producción de alimentos. Es decir, Ujú. la mitad de lo que produce el Perú se desperdicia por diferentes razones. El promedio del mundial, según la FAO, es alrededor del 30%. Nosotros estamos en un 50%. Y no hay ninguna política ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores que hayan enfocado esto, por lo menos para reducir a la mitad, al 25%, ¿no? Eliminar totalmente la pérdida de alimentos es imposible, pero sí se puede reducir. Bueno, pero tenemos que tener que un ministerio o un Estado que es sensible a estos temas, además que los conoce. Posiblemente nosotros preguntemos hoy día al ministro de Agricultura si sabe este asunto del desperdicio de alimentos, y a lo mejor no sabe, y no se toman las medidas, y aquellos que sí saben han sido despedidos para ser reemplazados por improvisados, ¿no? Entonces, ya para cualquier gobierno, la situación es muy delicada. Para este gobierno en particular, que se ha ido deshaciendo de la gente que más o menos tenía un conocimiento de la gestión del aparato público, va a ser bastante más difícil. Ahora, lo que hay que hacer es utilizar mejor lo que hay y sobre todo qué hacer con estas poblaciones que tienen escasos recursos para acceder a los alimentos, ¿no? Porque finalmente los que tienen ingresos medios, altos, digamos, siempre podrán adquirir alimentos, ¿no? Entonces, ahí el reclamo a tres cosas, por lo menos. Una es que el papel del MIDIS tiene que ser ampliado, los programas escolares tienen que ser ampliados, tiene que haber por lo menos 2 comidas al día y ampliarlo a más, digamos, no solamente primaria, sino parte de la secundaria por lo menos. Eso tiene que hacerse. Tiene que hacerse un apoyo masivo, no solamente dar una ley que se acaba de dar una ley, sino cómo se traduce eso en apoyo práctico a todos los que son comedores populares y los que son las ollas comunes, Ajá. que en mi opinión eso debería convertirse casi en una política de Estado más allá más allá de la actual coyuntura. ¿Por qué? Porque las desigualdades en el país y la pobreza en el país son de tal naturaleza que aun cuando este inmenso bache que estemos cruzando vaya superándose, igual en el país existe una gran cantidad de gente que tiene dificultades para acceder a alimentos y particularmente a alimentos nutritivos. Tú sabes que los alimentos nutritivos valen 3 o 4 veces más, o sea, una dieta de alimentos nutritivos que incluya productos hortícolas, que incluya frutas, etcétera, cuesta entre 3 y 4 veces más que uno que esté basado solo sobre carbohidratos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, acá cuando hablamos de pobreza extrema, que es pobreza extrema son aquellos que ni siquiera pueden comprar alimentos, ni siquiera eso. Cuando hablamos de eso, acá se está refiriendo a cuánto cuesta una dieta barata de alimentos poco nutritivos. Si nosotros tomamos el rasero de una alimentación nutritiva, la pobreza extrema en el Perú crecería en términos estadísticos mucho más, ¿no? Entonces la situación, como digo, es muy delicada y entonces con esas políticas, digamos, de apoyo a las iniciativas de la sociedad civil, como son los comedores, y digamos, lo que son, digamos, la canalización de programas, la compra de productos de la agricultura familiar para los programas sociales, ¿no? Entonces son cosas que han estado pendientes, que han sido mencionadas durante diferentes gobiernos, pero que no terminan nunca de implementarse. Bueno,
cuando tú me dices, ¿hay solución inmediata para eso? Yo con este gobierno creo que no hay solución inmediata, pero por lo menos habría que iniciar, digamos, a hacer estas cosas y ponerle la máxima voluntad política, digamos, es posible, ¿no? Sí, es difícil eso porque lo que vemos es que el presidente de la República está concentrado más bien en que no lo vaquen, en conservar la presidencia. Yo siento que se ha perdido, bueno, toda idea de cambio y más bien Pedro Castillo ahora es uno de los presidentes más que solo tienen dos opciones, o es presidente o va preso, ¿no? Y entonces eso nos genera un problema enorme en esta situación. Entonces, ya que has tocado el tema, entremos a la gestión del Midagri, ¿no? Y yo ahí te quiero decir, el señor Sea, que es congresista de Perú Libre, y ahí, bueno, está todo este tema de copamiento, pues, por parte del señor Cerrón, de hacer crecer su partido en base a, al clientelismo, quitar equipos constituidos, y bueno, los planes se pasan a cero. Teniendo eso, bueno, el señor Seas es maestro, ¿no? Pero ha sido presidente 2 veces de la asociación Brown Swiss, es un tipo de ganado, es un pequeño ganadero él, ¿no? Pero tienes el tema de la segunda reforma agraria ha quedado ya fuera de agenda, el tema de la orientación que ellos tenían era, o que están impulsando es medio rara, ¿no? Que el problema es que se necesita que los pequeños agricultores tengan capacitación y entonces, ¿quiénes tienen que capacitarlos? Los agroexportadores. ¿Para qué? Para que exporten. ¿Y cuál es el incentivo para que les enseñen, ¿no? Les enseñen, es perdonarle incentivos tributarios, con la idea de exportar, o sea, como que están en otra cosa, ¿no? Es una orientación equivocada. A eso le sumas la racia. Tú decías, se necesita un comando COVID para los fertilizantes, pero lo que vemos hoy día es que solamente un señor, Paul Jaimes, secretario general, que nada tiene que ver en ese tema, es el que está negociando la compra con Bolivia y están en juego 974 millones en general que están discutiendo de fondo para la compra de fertilizantes, lo que se necesitan, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es tu evaluación sobre la gestión ya del Midagri, ¿no? Bueno, obviamente es muy mala, ¿no? A ver, la lógica nos llevaría a concluir que para que digamos, para que un partido vaya construyendo las bases para su propia proyección hacia el futuro, tendría que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, es difícil explicarnos por qué este gobierno hace las cosas que son obviamente mal y que el propio gobierno debe darse cuenta que las está haciendo mal, pero las está haciendo mal como si fuera una cosa planificada, ¿no? Ese es a mí lo que yo no logro explicarme, salvo que lleguemos a la conclusión de que cuanto más desorden, cuanto más caos crea, se van a crear situaciones revolucionarias y vamos a terminar entonces votando todos por Perú Libre con su Por Vladimir Cerrón, presidente. con Vladimir Cerrón, presidente, ¿no es cierto? Y salvo en esa concepción, ¿no? Bueno, efectivamente, sea a lo asombroso, apenas se reemplaza al ministro Maita, efectivamente se manda esta presentación en la cual lo que en buenas palabras dice es vamos a regresar a la situación anterior, a la ley que se dio en diciembre, me parece, del 2020, que modificó un poco la ley Klimper de soporte para la agricultura exportación, que previó un cronograma de disminución de normalización de lo que era el impuesto a la renta para la agroindustria exportadora, ¿no es cierto? Que ahora paga la mitad, pero según los años iba a pagar como todas las empresas en este país. Lo que ha hecho con esa propuesta es regresar a esa situación de nuevamente garantizar a la agricultura de exportación con, digamos, estas excepciones tributarias, ¿no? Entonces, pero quiero también referirme a este asunto de la segunda reforma agraria. Yo, la verdad, discrepando con muchos colegas, yo cuando se dio la segunda reforma agraria, yo dije, esto me suena digamos, a retórica política sin mucho contenido. Y es que la propuesta, primero fueron 9 medidas y luego en la ley se dio 5 medidas. En realidad son propuestas que siempre han estado en el Ministerio de Agricultura.
¿no? Pero que nunca han sido, digamos, implementadas con los recursos necesarios, con la cobertura necesaria, tanto territorial como del número de personas que se puedan beneficiar de estas políticas, ¿no? De acceso a diferentes servicios, etcétera, ¿no? Mejoramiento de los sistemas de comercialización de los mercados, son cosas que siempre el Ministerio de Agricultura ha dicho. Lo que yo estimé al inicio es que el gran cambio sería si esas cosas que ya están presentes en los N proyectos y políticas formalizadas del Ministerio de Agricultura, pero nunca implementadas plenamente, sí se iban a implementar. Que el Estado lo que iba a hacer es cambiar de prioridades. En lugar de priorizar a la agricultura de exportación, lo que iba a priorizar era la producción interna, la agricultura familiar. Y entonces, aquellas cosas que son muy razonables, porque las propuestas que hace la segunda reforma son razonables, no son nada del otro mundo, pero son razonables. Entonces, si las aplicas de manera masiva, sí es un salto, sí es una cosa significativa. Bueno, no lo ha hecho. Primero, cuando se dio la ley de segunda reforma agraria, no hay un centavo más. Eso tiene que hacerse con los propios recursos que ya tenía asignados el Ministerio de Agricultura. O sea que por ahí nada que ver. Muy pomposo en Cusco, se presentó Sí, y no todo, es, pero pocos claro, meses. claro, claro, fue todo un show, digamos, ¿no? Luego, para hacerlo también tú necesitas efectivamente toda la experiencia que puede haber acumulado en el pasado del Ministerio de Agricultura, y lo que ha hecho es una razzia, como tú mencionabas. Ya están sacando, pero están sacando para poner lo que yo llamo para el patita mío de la esquina. O sea, digamos, un tipo que va a reemplazar a un funcionario que por lo menos lo que tenía es una experiencia de años, y estos tipos no saben nada, realmente no saben nada, están puestos ahí para conseguir un puesto y recibir un poco de dinero. Y lo que están haciendo, que poco se menciona, sobre todo con este ministro Sea, es un intento por dividir digamos, a los productores, ¿no? Digamos, el gran contestatario, digamos, desde mi punto de vista, más razonable, además, que pueda tener Sea, es Conviagro, ¿no? Es el que mejor articula lo que son sus críticas y sus propuestas. Bueno, Sea está, digamos, dedicado a desmantelar el Conviagro y tratar de jalar para sí algunos gremios que estaban en Conviagro. Tú has mencionado a la CCP, ¿no? Y en el origen de esto, que es la conformación ¿cómo se llama? El Planagro, creo, donde estaban los propios exportadores. O sea que los propios exportadores también, de cerca o de lejos, están empeñados en contribuir a este asunto de un poco de debilitamiento de lo que es el movimiento de los pequeños productores, digamos, ¿no? Debilitar un poco a lo que es Conviagro. Entonces, todo esto se presta a múltiples manoseos y manipulaciones, que es lo que estamos viendo. De repente surgen unos portavoces, yo soy el portavoz de todos los productores agrarios, que uno dice, ¿y estos de dónde salieron? ¿Qué mérito han tenido para, digamos, representar y ser la voz de todos los agricultores? Estos mismos que estaban apoyando a SEA para tratar de montar toda esta cuestión de manipulación de gremios, ahora están pidiendo la renuncia en SEA, ¿no? Entonces ya dice, bueno, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿No es cierto? Son una serie de luchas que yo no creo que son luchas políticas, yo creo que son luchas por sacar ventajas, no sé si económicas o de qué tipo, ¿no es cierto? Que hay unas luchas intestinas tremendas, ¿no? En el momento menos apropiado, porque estamos en un momento de una crisis tremenda, ¿no? Eso es lo más grave. Entonces, claro, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué es el presidente? Al final de cuentas, ¿qué dice el que está gobernando? ¿Qué hace respecto de eso? ¿Qué opina? Nada, nada, como tú dices, está preocupado ahora está preocupado en mostrar que no plagió, en fin. Por supuesto que la prensa tampoco ayuda demasiado, en el sentido de que muchas veces la prensa está demasiado orientada a algunos problemas políticos y no está orientada a analizar más todos estos problemas graves que se han agravados aún más, digamos, por la mala gestión de este gobierno. Y el Congreso no ayuda en absoluto, porque No, también para está, nada. Para nada. en realidad, el que se vayan todos es la propuesta que va a tomar forma, ¿no? Y si pudiéramos salir de esta situación de una manera ordenada, un primer punto sería el agro, porque el principal problema del Perú no es en este momento
la constituyente, sino que en unos meses puede faltar un conjunto de alimentos en la mesa de las personas, y eso puede llevarnos a una situación que no queremos imaginar, una situación donde el hambre puede generar una serie de problemas como país y también a problemas de seguridad, un conjunto de problemas, ¿no? No quiero ni imaginar. Y en esto que tú dices, en este momento, esta noticia nos entristece, ¿no? La noticia de destituciones y renuncias en el Midagri, como tú dices, están peleando, además, a mí me da la impresión que se están peleando por los 974 millones. Me da esa impresión, porque uno lo acusa al otro de que, y además, ¿quién está acusando? El viceministro, que era asesor del congresista y que además son amigos, es un círculo de amigos, se está peleando. ¿Quiénes son? Rómulo Antunes, viceministro, asesor en el despacho del congresista Sea, y luego pasó a ser viceministro cuando el congresista Sea pasó a ser ministro. También el jefe de gabinete de asesores, todos ellos del mismo círculo, y ahora se están denunciando. ¿Por qué? Porque un cisma, dice la República, ¿no? Cesado viceministro Rómulo Antunes afirma que el secretario general Paul Jaimes usurpó funciones y negoció directamente con los bolivianos un precio que sería más alto que otras ofertas. Está negociando a 180 soles, a 180 soles cuando, entiendo yo que es la bolsa puesta en el Callao, la bolsa dura, y cuando esto está a 138, 150 soles de China, Venezuela. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿El diferencial para dónde va? ¿No? Han salido ahí a defenderse y tal, pero que el secretario general del Midagri se ponga a hacer la compra cuando esto, o sea, el secretario general de un ministerio puede ser secretario general del Ministerio de Agricultura, como puede ser después, con esa experiencia, secretario general del Ministerio del Interior, porque es un cuadro administrativo del Estado que da viabilidad jurídica a los actos del gobierno de ese sector. Entonces, ¿qué hace ese señor reemplazando a, digamos, las instancias técnicas que tienen que hacer la compra? Y cuando le dicen al señor, lo llama a la prensa y dice, no, yo cuento con todo el apoyo del ministro. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Por favor, ya en este punto creo que hay que ponerse de acuerdo. Y bueno, y la República también pone toda la racia ahí que han sacado equipos enteros, ¿no? Ahora, sí, ahora fíjate, si tuviéramos un gobierno aceptable, incluso podría uno comenzar a raíz de este problema de la urea a pensar seriamente en ir cambiando la orientación de nuestra agricultura, ¿no es cierto? Digamos, si el problema de la urea es que deja una serie de residuos que son contaminantes y los tiempos indican que lo que debe hacerse es una agricultura que cada vez se acerque, digamos, a las particularidades ecológicas que tienen los diferentes espacios, ¿no es cierto? Entonces, digamos, deberíamos iniciar un proceso de modificación de nuestra agricultura para que se convierta en una agricultura más orgánica, digamos, de manera paulatina. Estas cosas no se pueden hacer de manera, digamos, súbita, más orgánica. Hay digamos, incluso las entidades intergubernamentales tipo FAO, etcétera, lo que están diciendo es que la agricultura industrial, que utiliza muchos insumos industriales, etcétera, es una agricultura que no va, que es parte del problema del cambio climático y de la contaminación, no va. Así es, sí. Hay que modificar la agricultura. Bueno, esta es una oportunidad para comenzar a modificar precisamente la agricultura y aprovechando la experiencia de que buena parte de nuestros agricultores tienen tienen conocimiento de la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, fíjate las oportunidades también que se van perdiendo, ¿no? Esta sería una oportunidad de comenzar a hacer de enfrentar un problema resolviendo con una perspectiva estratégica, ¿no? No, y además que ahora ya sabemos que parte de la soberanía alimentaria es por lo menos controlar los fertilizantes. Claro, claro que sí. Y eso Claro se ha que sí. puesto en agenda por Cusco, por Puno, por Huancayo.
Y eso pues requiere un papel del Estado distinto y ciertamente reformas constitucionales, pero mal favor le hacen a estas reformas constitucionales que el señor presidente útil y sus asesores utilicen el tema del referéndum constitucional simplemente para tratar de desviar la atención, para tratar de marcar la agenda, bueno, con una mecha corta, porque nuevamente ya estamos hablando de todos los temas de corrupción, y nos complica un horizonte de reforma que sí es necesario más allá de la política más pequeña. Y nos pone, perdón, nos pone en un escenario de mayor polarización, que son la peor condición para ser justamente una constituyente. Es decir, una constituyente compuesta por representantes de una sociedad polarizada, lo que te va a dar es una constitución que consolida y formaliza la polarización, no el consenso. Claro, porque una nueva constitución es un documento de paz, donde tú vas a firmar el armisticio y donde alguien tiene que perder. Se entiende que las élites del poder económico en este estado fujimorista que vivimos ceden poder y salimos del estado subsidiario, salimos de varias cosas, o lo matizamos por lo menos, ¿no? Pero efectivamente comparto que es algo polariza y está hecho para tratar de poner la agenda. Fernando, tenemos que cerrar, pero no sin antes, tú has señalado políticas de Estado que se necesitan en todo lo alimentario para enfrentar la crisis que viene y la que ya siempre tenemos, ¿no? La estructura que incluye comedores populares, ollas, políticas para eliminar el desperdicio, etcétera. Pero yo te pregunto en cuatro cosas centrales que tú puedas colocar de cómo enfrentar esto que se viene para la próxima campaña, porque ahorita efectivamente estamos en cosecha y ahorita igual hay alza de precios, porque si un productor tiene 100 y ya sabe que no va a poder tener 1000 unidades de lo que tiene, sube precio y ahí también hay desabastecimiento. Pero cuando ya no tenga ni esos 100, ahí va a haber un problema mayor. Entonces, ¿qué medidas urgentes para poder, o qué consejos también a las familias para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Sí, hay cosas que serían posibles, digamos, de hacer, ¿no? Una, hacer lo que ya mencioné, ¿no? Es decir, establecer una estrategia utilizando las capacidades de la Cancillería para lograr en los mercados internacionales el acceso tanto a los alimentos que nosotros solemos importar como los fertilizantes que también importamos, ¿no? Eso para el corto plazo, ¿no? Ponerlo, digamos, siguiendo la experiencia de las vacunas. Eso por un lado. Dos, es que como de todas maneras va a haber una escasez de fertilizantes, asegurarse que quienes accedan, digamos, hacer equitativo la distribución de estos, porque se van a vender de todas maneras con precios altos y los agricultores y grandes empresarios que tienen mayor disposición para comprar la urea son los que, si se venden en el mercado libre, son los que van a acaparar eso, ¿no? Entonces hay que hacer ahí una tercera cosa que acá suena anatema, ¿no? Yo lo he sostenido ya hace algunos meses en un contexto parecido, es seriamente es ver cuál es el aporte que puede dar la gran agricultura de exportación de ceder y dedicar parte de sus terrenos y de sus conocimientos y utilización de tecnologías muy modernas en la producción de alimentos para el mercado interno, ¿no? Vaya. Sí, ¿no? Eso es decir, digamos, uno considera que esos son enclaves intocables porque entran Por las divisas. por las divisas, ¿no es cierto? Por el prestigio, las divisas, porque le vendemos a 150 países, y entonces cualquier cosa que uno menciona que dice que estos también son responsables, oye, finalmente están usando tierra y agua, ¿no es cierto? Que son recursos naturales para la exportación, ¿no es cierto? Esa tierra y agua también tiene, en circunstancias como las que vivimos, tiene que ser orientadas, no estoy diciendo que todo, una parte que sean orientadas a la producción. Una cuota. Por supuesto. Podemos ir a una cuota.
Eso lo ha hecho en la década del 40 Manuel Prado, por ejemplo, ¿no? Manuel Prado dispuso que había toda empresa, todo este predio debía tener una parte de cultivo de pan llevar para la alimentación. ¿Por qué? Porque había un contexto de guerra y de posguerra que lo ameritaba. Bueno, hoy día hay un contexto muy grave de posibilidades de hambruna. Acá en el Perú no se menciona la palabra hambruna. La última vez que se ha utilizado, hasta donde yo sé, la palabra hambruna en el país es de un informe, digamos, una nota que hizo en su libro Carlos Malpicas, un libro publicado en el 70 sobre la cuestión alimentaria en el Perú, sobre una larga sequía que hubo en Puno, ¿no? Una sequía donde hubo hambruna, es decir, gente que puede morirse literalmente de hambre, no solamente que no está bien alimentada, sino que se puede... Bueno, hay que contemplar, ¿por qué hay que contemplar el tema de la hambruna? Porque cuando uno habla de hambruna, uno está directamente refiriéndose a que tiene que haber un stock de alimentos para situaciones de emergencia que el Perú no tiene, ¿no? Un stock, tiene que haber un stock para permanente, ¿no? Para cuando vengan circunstancias excepcionales, se pueda afrontar eso con lo acumulado en ese stock. Incluso en estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo, consideran que para hablar de que un país tiene seguridad alimentaria, debería tener constantemente el 130% de los recursos y alimentos que necesita. O sea, un 30% adicional, que es el que te garantiza de algún modo el poder, digamos, sobrellevar situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, acá la noción de stock alimentario, nada. Muchos campesinos la tienen, digamos, con papa seca, chullo, etcétera, pero digamos, como política pública, eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un terremoto, un gran terremoto, etcétera? Nada, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se deberían hacer, que no las va a hacer este gobierno muy probablemente, ¿no? Pero que hay que, ¿sabes qué? Lo otro que es lamentable, que no hay partido político ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha que tenga en el centro de su interés estos temas, ¿no? Si nosotros revisamos incluso los planes de gobierno últimos de todos los partidos, es increíble la pobreza de planteamientos con relación a muchos temas, ¿no? Pero con relación específicamente al tema alimentario y al tema de la agricultura, es patético. Como si este país, digamos, no tuviese más de la cuarta parte de la población en el campo, según una definición de estadística, ¿no es cierto? Que tiene una definición muy limitativa, con otras definiciones, incluyendo definiciones utilizadas por el Banco Mundial, el Perú tendría una población 40% más o menos rural, simplemente cambiando la definición a una definición que se utiliza más en la Unión Europea, que tiene que ver con densidades de población por territorio, que tiene que ver con distancias a ciudades que pueden considerarse mercados importantes de 100.000 habitantes para adelante, ¿no? O sea, zonas que están alejadas de eso y que tienen una baja densidad poblacional son consideradas rurales, ¿no? Acá no, acá rurales, aquellos, cuando hay más de 500 personas aproximadamente, ya no es rural. Ya no es rural, es de locos, es absurdo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay tantas cosas por hacer. Y los retornados, además, las personas que retornaron en la pandemia. Ahora, lo otro que también hay que criticar es que el mundo académico, mira, tampoco está en esto. El mundo académico... Pero Fernando, ahora que dices esto, se me viene una conexión. Justo hoy día se está debatiendo también el tema de SUNEDU. Quieren que es un pacto, entre sectores negociantes mafiosos, corruptos de la educación, con quienes viven de todo lo más mediocre. Y entonces, como resultado, es la falta de profesionales en todos los ámbitos. Y esa conexión es mortal, porque tenemos entonces una falta de profesionales que estén pensando en estas cosas. Quedan muy pocos.
Sí, bueno, pero hay dos cosas ahí, ¿no? Yo he escuchado ayer una entrevista que hacen a un congresista de Perú Libre que defiende la ley esta aprobada y me pareció absolutamente patético. Los argumentos que tiene son patéticos, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Pero aún si funcionasen no hubiese cambios de SUNEDU, etcétera, debemos preguntarle hace cuánto tiempo las universidades están vinculadas al debate sobre las necesidades del país y proponiendo soluciones. Nada, yo creo que en ese sentido están totalmente despolitizadas en el mejor sentido del término político, ¿no es cierto? Nada, han mejorado mucho en términos académicos, algunas de estas universidades, etcétera, pero los temas que estamos planteando en este momento, ¿cuál es el aporte de alguna universidad? Yo no veo ninguno, ¿no? Entonces también yo creo que quizá incluso, como hipótesis, las críticas a SUNEDU encontrarían menos apoyo si es que las personas percibiesen que las universidades tienen un papel mucho más activo en hacer propuestas para el desarrollo del país, Claro. ¿no es cierto? Pero en fin, ese es el Perú que tenemos hoy día. Bueno, lamentable. Ojalá pudieran escucharte, Fernando, en el gobierno, pero están entretenidos en otras cosas y todavía en medio de eso hacen fuga por delante, votan equipos, contratan otros y acá estamos en una emergencia nacional. En emergencia nacional, la agricultura nacional está en emergencia nacional, ¿no? Y creo que debe tratársele así, En lo ¿no? más básico, en lo más básico que tiene que ver con alimentos, en lo más básico. Así es. Sí. Bien, Fernando, vamos a seguir conversando sobre este tema de todas maneras porque esto viene para rato. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por haber planteado varias ideas y estas varias propuestas que yo resalto, sobre todo el tema de usar la Cancillería con su experiencia de compra de vacunas para agilizar la compra de insumos alimentarios que importamos y fertilizantes, la equitativa distribución de los fertilizantes, pues lógicamente, el aporte, digamos, del gran agricultor al mercado interno, esto que señalas que es la mala palabra, el stock de alimentos también, que señalas, creo que son 4 propuestas, sobre todo las 3 primeras, y que las 2 primeras inmediatas y las otras 2 para ir conversándolas, ir avanzando ese escenario. Te agradecemos mucho, Fernando, y queridos amigos, queridas amigas de Otra Gracias, Mirada. Carlos. Gracias, Fernando. Será hasta otra oportunidad y les invito a ver esta entrevista en el portal de Otra Mirada, en nuestra América TV, y también van a encontrar mucha más información. Gracias.